muchas gracias a todos por acercaros hoy, esta mañana de sábado, a hablar de esta memoria de Carabanchel, ¿no? Antes de nada me quiero presentar, mi nombre es Adrián Beloki y bueno, soy amigo de David. También soy periodista y quería contar antes de empezar a hablar de cualquier cosa cómo conocí yo a David, ¿no? Yo a David lo conocí trabajando, que es algo que David hace mucho, de hecho es algo que David hace mucho más de lo que probablemente debería hacer. Bueno, aquí algunos piensan que no, pero bueno. Y sobre todo es algo que David hace mucho más allá del confín de lo que entenderíamos trabajar, ¿no? Que es tener un trabajo de 8 a 5 de la tarde. Y David es una persona pues, que tiene la sana o insana tendencia de meterse en todos los fregados habidos y por haber, ¿no? Y antes de que nos conociéramos hace 6 años, para mí Carabanchel, yo nací en el norte de España, en el País Vasco, y para mí Carabanchel era Manolito Gafotas, para mí Carabanchel era una cárcel, y para mí Carabanchel era una estación de metro que estaba allí por el sur de Madrid, de la cual pues me pillaba lejos, ¿no? Y tampoco que me interesara mucho el barrio, ¿no? Y así fue como en la pospandemia. Recuerdo que David un día nos escribió y me dijo: oye, que estoy haciendo unas rutas aquí por el barrio los sábados, tenéis que veniros un sábado, Eli, mi chica y yo, y veníos y escuchad un poco cómo es la historia y tal, ¿no? Y así que, pues eso, un sábado por la mañana, una mañana de noviembre, nos plantamos aquí y imaginad cuál sería el poder magnético de David, que 2 años después tengo una casa aquí vivo en la calle Laguna, y me he convertido en un barrionalista más, ¿no? Mis amigos están ya cansados de que les repita de que aquí se vive mejor que en otras muchas zonas de ese centro tan sexy que tiene... Es un gentrificador, pero de los buenos. Eso es, un buen gentrificador. Y bueno, nada, me parecía también muy especial que esta presentación se dé en un pequeño comercio, porque más allá de defender el barrio, David defiende mucho... a los pequeños comercios, no solo a través de las palabras, de las historias que cuenta en el libro, sino también a través de los hechos, ¿no? En el día a día, consumiendo en ellos, conociendo a todas las personas dueñas de pequeños comercios que os podéis imaginar en el barrio. Así que nada, sin más dilación, pues bueno, quiero pedir un primer aplauso para David antes de que empecemos. Así que David, ahora ya te va a tocar... Pues a ver qué me va a salir, sí, porque no me ha contado muy bien lo que me va... Dice, yo me guío, yo me dejo guiar. Eso es. Bueno, lo primero que te voy a preguntar, David, es ¿qué te lleva a embarcarte a meter en este libro todas estas historias, ¿no? Y toda esta memoria, Carabanchel? Bueno, pues gracias por venir, lo primero. Pues a ver, yo la verdad que desde que llegué a Carabanchel siempre he tenido como incertidumbre por conocer un poco más allá, ¿no? Qué había en este barrio. Siempre está muy implicado en proyectos, primero en los bares, que me impliqué mucho cuando llegué, ahí conocí a buena gente como Astordón, por ejemplo, y luego me metí en centros sociales, en proyectos culturales, en proyectos musicales como el Festival, siempre está muy implicado en Carabanchel, y un día me dio el clic de decir, pero bueno, aquí seguro que hay un pasado. O sea, yo sabía que había sido un pueblo, pero es verdad que nunca había profundizado hasta que de pronto un día pues me dio por empezar a investigar, y sobre todo es verdad que fue a raíz de la pandemia, que tuvimos mucho tiempo libre. Yo, que no estaba acostumbrado a tener tiempo libre, pues dije, voy a llenar ese tiempo con algo que me gusta de verdad. Y entonces empecé a investigar, a leer libros y sobre todo lo que fue mi afición durante esos meses, que la gente todavía se sorprende porque es una afición un poco extraña, fue meterme en hemerotecas digitales a leer durante horas y horas periódicos del siglo XVIII, del siglo XIX, haciendo búsquedas de Carabanchel, tirando de hilos, y así poquito a poco fui construyendo historias que de pronto dije, ¿por qué no hago una ruta guiada? Así creo que... ¡Ay, Maripi, hola! ¡Qué guay! Entonces dije, ¿por qué no empiezo a hacer una ruta guiada que me pueda, no sé, que pueda yo enseñar también a gente de Carabanchel? La mayoría que llevaba más tiempo que yo, porque yo ya llevo 22 años en Carabanchel, pero había gente que lleva mucho más, o nacida aquí, obviamente, claro, mucha. Y entonces me apetecía mucho como hacerles mirar el barrio de otra forma, hacerles ver eso que tú pasas todos los días por delante, no sabes lo que es, no te preocupa, pero de pronto un día te lo hacen mirar con otros ojos y entonces empiezas a ver que hay algo más allá, ¿no? Y es un poco el objetivo. Al final, pues todo eso, esa ruta que empezó siendo de 1 hora, ya dura más de 3, la gente ahora ya me dice que por favor acabe, que se quieren ir a comer, pero yo seguiría, empezó siendo de 1 hora y ahora son 2 de más de 3 horas cada una, y tengo una tercera en mente. O sea, la idea es seguir descubriendo el barrio, seguir viendo un poquito más allá, y al final pues muchos de esos capítulos que se cuentan en la ruta, otros no y tal, pues se han reflejado
en este libro, que son 28 relatos y del que ahora hablaremos un montón. Bueno, también, antes de venir he estado mirando el chat que tenemos por WhatsApp David y yo, y hablar con David es como un 19 de marzo, a 11:30 de la noche, tío, acabo de encontrar a un heredero del hijo de una calle y he escrito esto en un capítulo, ¿no? Y claro, hasta ahora eran relatos sueltos que tú ibas metiendo en el blog, en Por Carabanchel, pero ¿cómo ha sido el proceso de un poco recopilar qué entraba, qué quedaba fuera? ¿Cómo has estructurado este libro? Pues lo he decidido hacer en 4 bloques, ya me metí la chuleta porque ayer sí que lo presentamos en la biblioteca y entonces, pues bueno, más o menos he querido hablar mucho de las personas que han conformado el barrio. Entre ellas aquí tenemos a don Pedro y a su padre Camilo Sánchez Cabello, pues es uno de los protagonistas de este libro. Ayer, por ejemplo, tuvimos a Jesús Vera, que tiene 95 años, que vive en la calle Dolores Armengol y que me contó un montón de toda esa evolución, ¿no?, de ese Carabanchel pueblo, porque como sabéis fuimos pueblo hasta el año 48 y esa transformación, ¿no?, en lo que es el barrio actual. Entonces lo primero era buscar protagonistas vivos que me pudieran contar su experiencia o que la experiencia de sus familiares. Por ejemplo, encontré al tataranieto de los Salaberry y había estado investigando él por su motu propio la vida de toda su familia desde que llegaron de Francia en el siglo XIX, pero no había conseguido ni estructurarla ni que nadie la escribiera, y yo, pues bueno, con él nos pusimos y conseguí eso. Y uno de los capítulos es toda la saga, como yo digo, de los Salaberry, que son 5 generaciones de personas que llegaron aquí en el siglo XIX a emprender, a montar curtiderías de pieles, luego el cine, como sabéis, y bueno, pues ahí también cuento la historia. Entonces, al principio, los artículos que yo escribí hace 5 años eran más de historia al uso, ¿no?, el origen de Carabanchel, pues hablando un poco de ese pueblo original, de cómo surgen luego los 2 Carabancheles en el siglo XV y demás. Y entonces, pues uno de los bloques es ese, el primero es Orígenes y Identidad, serían como los artículos más antiguos, los que escribí hace 5 años. Ahí hay un artículo del que hablaremos hoy, que es el de la cultura taurina de Carabanchel, que no habla de personas en sí, pero sí que fue gracias a Pedro, que me contó muchísimo de todo lo que él había vivido en la Plaza de Toros de Vistalegre, y que yo añado, como luego veremos, la Plaza de la Magdalena, que era la que había antes de que se construyera la de Vistalegre en 1906. Ahí también en ese primer bloque hablo de la Taberna de la Noblejana, hablo del estanque de las Brujas, que es el estanque que es el único reducto que nos queda de la Quinta de Miranda, de la antigua finca de la que fue poseedora Eugenia de Montijo, la emperatriz, y su madre, María Manuela de Kirkpatrick. También hablo en ese bloque del Palacio de la Novela, no sé si lo conocéis, es un edificio que está en Águeda 10, muy al principio, junto a General Ricardo, era lo que era el antiguo Colegio Majerit, y ese edificio se construyó en los años 30 y pertenecía a la editorial Castro, que fue una editorial muy conocida de Madrid, que hacía sobre todo novelas por entregas y demás, y tenía varios escritores de renombre como Luis del Val, que no era familia mía, tampoco Juan del Val, que siempre lo digo porque... Ayer había alguno, lo dije en la presentación, digo, había tanta gente, digo, espero que nadie haya venido a ver al otro, que no sé. Y entonces, bueno, pues ahí en ese primer bloque hablo más de historia al uso. No sé si me quieres preguntar o sigo. Bueno, la estructura. Bueno, sí lo cuento más, porque el segundo bloque es del que más hablaremos hoy, que es el de cultura, arte y vida popular. Aquí ya empiezo a sacar historias que a mí me tiraban más. Por ejemplo, que luego hablaremos más de este bloque, pues descubrí la historia de la banda de música de Carabanchel, que me hizo especial ilusión poder reconstruirla entera. La historia del Teatro Delicias, que también es una historia muy desconocida hasta hace poquito y que también tiene mucho de interés. Escribí un poco la historia de María Ignacia Ibáñez, que como dije ayer, es una actriz supuestamente carabanchelera del siglo XVIII, que nació aquí de casualidad porque su padre, que era un sainetero, que era actor, estaba actuando en Carabanchel, y su mujer, que estaba embarazada, pues dio a luz, y la niña nació, María Ignacia, y la bautizaron en la parroquia de San Sebastián. Lo que pasa es que en otras biografías dice, no, nació en Cádiz, porque el padre en verdad vivía en Cádiz. No, nació en Gandía porque eran originarios de Gandía. Estaban de gira, pero yo digo, leche, nació en Carabanchel, por supuesto. Y ya yo la he bautizado y ahí la he dejado. Carabanchelera para siempre. Y tiene una historia muy, muy interesante porque dicen que cuando ya creció, se hizo actriz, pues dejó prendadísima en el Teatro del Sol, que estaba en el teatro que estaba cerquita de la Puerta del Sol, a José de Cadalso, al político, militar y escritor del siglo XVIII. Pues dicen que bueno, se enamoraron y tuvieron una historia truculenta al final, que ya la leeréis porque es muy curiosa. También en ese capítulo hablo de María Lejárraga, obviamente, de la escritora, no de Carabanchel, pero que sí que llegó aquí con 5 años, que vivió en la calle Sombra durante más de 20 años,
hija de un médico muy reconocido, Leandro Lejárraga. De hecho, fue su padre quien vino aquí a trabajar y se trajo a toda su familia, incluida a María, que tenía 5 años cuando vinieron de La Rioja. Tía a la vez de otro médico que tu padre conoció, que era Federico Lejárraga, que fue médico, y tú también, claro, porque es que fue médico desde los años 30, ¿no?, hasta los 60, 70 aproximadamente. Federico Lejárraga Merlo. El mismo, pues ese era sobrino de María y, como digo, fue también médico, al igual que su abuelo Leandro en Carabanchel. Cuento otra historia muy bonita que me llegó ahí, que en ella profundizaremos en otra de las sesiones, que es la de Mari Carmen Seca de Solá. He puesto aquí su foto, es esta niña de aquí. Esta historia es muy dura, en verdad, porque bueno, me llegó de casualidad a través de una entrevista que yo había hecho a Jesús Vera. En esa entrevista él mencionaba al practicante, a don Antonio Ortiz, que también me lo comentó Pedro en alguna ocasión, que paseaba con un mono. Que paseaba con un mono, y como era una anécdota graciosa, yo la incluí en esa entrevista, y casualidades de la vida, esta mujer que vive en Estados Unidos leyó aquella entrevista, la tuvo que traducir porque no habla castellano, y me escribió un email y me dijo: es que al decir que ese era el practicante de la Divina Infantita, quiero que me cuentes más sobre ese colegio, porque mi madre estuvo ahí durante 16 años internada, y cuando era una niña, desde los años 40 hasta los años 58, 60. Entonces, claro, empezamos a tirar del hilo, empezó un carteo por email, que estuvimos casi un año enviándonos emails, me estuvo enviando fotos, documentación, todo lo que pude recopilar sobre su madre. Su madre había muerto ya hacía 2 años, la mujer estaba un poco intentando reconstruir la vida de ella, y también un poco, yo creo, que reconciliarse con ella, porque la mujer, la madre, había tenido una infancia muy dura y eso había influido obviamente en toda su vida. No había sido probablemente la mejor madre, entonces su hija tenía como cierto rechazo hacia ella, y me hizo mucha ilusión que entre los dos reconstruimos toda su historia, y le sirvió para reconciliarse con ella, hasta el punto de que esta mujer viajó a España por primera vez en su vida para andar por Carabanchel, y me emociona un poco porque fue duro. Y nada, muy guay, es un historión que os aconsejo que leáis. En este bloque también hablo de los cines. Ese sí que mola más. Los cines de Carabanchel, que muchos los habréis conocido, pues bueno, no menciono los 15, 20 que a todos os suenan, sino que voy más allá. Hablo de cines previos a la Guerra Civil, cines que desaparecieron durante la Guerra Civil, cines, por ejemplo, como el Ideal, que fue bombardeado en la Guerra Civil, en la que estaba en el actual Parque de las Asociaciones, que se llama, en la zona de Mataderos Urgel, Alto de Urgel, en la esquina con Toboso. Ahí había un cine que era el Cine Ideal. Como sabéis, en la Guerra Civil, como me enrollo, ¿eh? Tú cuando quieras me cortas. Pero el 6 de algo para el turno lo volaron con un medio ejército de... Es lo que iba a contar. El 6 de noviembre del 36, que es cuando estalla la Guerra Civil, cuando la Guerra Civil llega a Carabanchel, mejor dicho, el bando republicano retrocede y se asienta en la zona de la calle Radio, ahí ponen todas las trincheras, mientras que el bando nacional, sublevado, me da igual como lo queráis llamar, se queda en toma los 2 Carabancheles, por así decirlo, ¿no? Entonces, como que su zona límite era ese Cine Ideal, en la calle Toboso. Y entonces, aprovechando que estaban todo el mando militar ahí, del bando franquista, estaba dentro de ese cine, los mineros, ¿no?, los militares republicanos que controlaban de minería y demás, se metieron por debajo de la tierra y dinamitaron todo ese cine con todos dentro, o sea, por las alcantarillas. Y de hecho está grabado la explosión de ese cine. O sea, que cuento historias de muchos cines, más allá del Cine San o el Salaberry, o el Florida, el España y todos esos que os suenan. Veamos a los capítulos. Venga, vamos. O bueno, voy a contar ya los dos últimos bloques. Yo soy me enrollo, ya cuando Oscar no quiera echarnos hecho. Es que hay 2 bloques más y ya voy muy rápido. Política, conflicto y represión, tercer bloque. Ahí cuento historias muy chulas, como por ejemplo la de María Tejera, que fue una carabanchelera condenada por la Inquisición en el siglo XVIII. Una historia que he descubierto también súper interesante, con unos pergaminos que estaban en el archivo de la Inquisición y demás, donde su vecina la acusa al alcalde de Carabanchel Alto de bruja por haber dejado estéril a su hijo. O sea, la mujer dijo: mi hijo está estéril porque esta mi vecina le ha hecho un conjuro y tal, y el caso es que hubo un juicio, he transcrito gran parte de ese juicio, y al final a esta María Tejera, es muy novelesco, me parece una telenovela casi, la condenan culpable. Lo que ocurre es que el Tribunal de Madrid, con el alcalde de Carabanchel como testigo y demás, la declara culpable, pero quien tenía que dictar la sentencia definitiva era el Tribunal de Valladolid. Y como el archivo de Valladolid se incendió en la Guerra de Sucesión, pues no sabemos qué pasó con esta mujer.
Lo más probable es que no muriera en la hoguera, como pongo en el libro, porque ya en ese año ya no se quemaba a las mujeres en la hoguera, supuestas brujas, ¿no? Entonces, pues le pondrían el San Benito, le darían azotes, cualquier cosa así, pero sí que fue condenada por eso. Otra historia de ese capítulo, Matilde Hernández, súper interesante. Como sabéis, ella fue la mujer de Casimiro Escudero, enviudó pronto de él, sus dos hijos pequeños también murieron pronto por tuberculosis, y la mujer que tenía un estanco en la calle Eugenia de Montijo, pues se queda viuda regentando ese comercio, y como tenían dinero, porque verá que habían hecho posibles aquí con las tiendas y proyectos que habían tenido, negocios que habían tenido junto a su marido, pues se dedica a donar gran parte de todo eso a la beneficencia, ¿no? Y entre otras cosas lo que hace es, ella aporta los terrenos que daría lugar al Sanatorio Iturralde, a lo que es el actual Instituto Iturralde en la calle, en Nuestra Señora de la Luz. Pues esos solares donde se construyó ese sanatorio los dona Matilde. Hablo también de los degolladores de la Senda del Soldado, que es una tragedia que marca el barrio en 1932, también curiosa, y que tenemos por ahí a Blasa Pérez, la millonaria, por ahí entre medias. De Timoteo Buendía, que fue un albañil, esta historia muy divertida ahora, pero para él no lo fue tanto, claro. En el 1964 Timoteo fue el primer condenado por el Tribunal de Orden Público franquista, porque él estaba en un bar, en el bar Acisclo, en la calle Camino Viejo de Leganés, venía de trabajar, estaría asqueado el hombre ya de tanto currar, llevaba 4 vinos, salió Franco en la tele, dijo lo que no tenía que decir, se cagó en quien no debía. Ahí parece que no pasó nada, pero resulta que, claro, le denunciaron y luego fueron a por él y le cayeron 3 años de cárcel. Y es el primer condenado por el TOP. En España, pues era carabanchelero. También hablo del doctor Esquerdo, que ahí sí que he hecho una buena investigación también de todo su modelo, de cómo él entendía la psiquiatría. Ayer conté también una anécdota muy divertida, y era que él le gustaba mucho, sabéis que tiene el sanatorio ahí en Carabanchel Alto, sigue estando, con el mismo nombre, el sanatorio del doctor Esquerdo. Y cuenta una anécdota que a él le gustaba mucho salir con los enfermos mentales a pasear por las calles del pueblo, por Madrid, y se implicaba mucho con ellos hasta el punto de que un día que estaban en el Parque del Retiro, pues creando un tumulto en pleno de un debate y medio insultándose, la policía llega y le detiene a él. Claro, él empieza a decir que él no era el loco, entendedme, que eran los demás, nadie le cree, se lo llevan y se quedaron todos los enfermos solos en el parque sin el médico que le cuidara. La historia del doctor Esquerdo, bueno, él empezó en Villajoyosa. De hecho, ayer conocí, que me hizo mucha ilusión, a la nieta de su socio de Villajoyosa, que viene con él aquí, una historia también súper interesante. También hablo en ese bloque del motín de las cerilleras, que como sabéis, la Fosforera fue la fábrica que estaba en la calle Monseñor Óscar Romero, junto al actual campo del Carabanchel. Y bueno, es una historia muy interesante porque desde 1908 a 1931, estas mujeres, que eran principalmente mujeres quienes trabajaban en esa fábrica, en torno al 95% de la plantilla, pues empezaron a reivindicar unos derechos que los hombres ya empezaban a tener por el auge del movimiento obrero, pero las mujeres no. Entonces empezaron a exigir igualdad salarial, empezaron a exigir 8 horas de trabajo, empezaron a exigir descanso para poder comer, porque hasta ese momento tenían que comer a la vez que estaban haciendo cerilla, por lo cual con los productos químicos se contaminaban. Entonces hicieron varias huelgas, motines, y está interesante porque está por ahí en medio Alejandro Sánchez, que era el director de la Fosforera, interviene también Leandro Teresa, que era el alcalde, y bueno, son historias curiosas y creo que es un símbolo un poco del despertar feminista, ¿no?, y obrero en Carabanchel, mucho antes de los 70, que es lo que todos conocemos, las revueltas de Induico y demás. Pues aquí en 1908 ya hubo mujeres que reivindicaron esa igualdad. Y por último, en este bloque, pues hablo de Antonio Antoranz. Antonio Antoranz, que tiene una calle al lado del ayuntamiento. Él fue alcalde de Carabanchel Bajo, su padre Manuel también, está enterrado en el cementerio de San Sebastián junto a Matilde Hernández. Además están las dos tumbas juntas, la de Casimiro y Matilde y la de Antonio y Manuel Antoranz, justo al lado del panteón de los Salaberry, está todo muy cerquita. Pues bueno, este alcalde fue un alcalde bastante bueno, metió alcantarillado, hizo colegios, hizo bastantes cosas. Después, durante su madurez política, se convierte en diputado provincial, y en el año 36, que él había estado siempre en partidos de izquierdas, crea un partido de centro-derecha. Y entonces eso los milicianos de Carabanchel no se lo perdonan, y el 25 de julio del 36 lo fusilan, o sea, lo enganchan y lo asesinan. Y como digo, desde ese día está enterrado ahí en el cementerio de San Sebastián junto a su padre Manuel. Así que os pido que lo leáis porque es un capítulo interesante. Además sale la sentencia, que es bastante dura, de por qué lo acaban asesinando.
Y ya el último bloque del libro, y ya dejo a Adri, es el de Testimonios y Memoria Viva, que este es el más emocionante de todos. Aquí cuento la historia de Jesús, que lo mencionaba antes, la historia de Casimiro, que es el vecino más mayor de la calle Tintas. Tiene 93 años, Jesús 95. Ambos nacieron en la casa donde viven hoy, Jesús en Dolores Armengot y Casimiro Zamorano en la calle Tintas, como decía. Es hijo de Leocadio Zamorano, que era un criador de caballos y demás muy importante de ese Carabanchel de principio de siglo. Ganaron bastantes premios con sus caballos y demás. Y bueno, ayer estuvieron los dos y la verdad es que para mí es un orgullo poder encontrarme a personas de tan longevos, ¿no? Que me cuenten la historia del Carabanchel y que la vivan tanto como yo y que vengan a mis presentaciones, no me puedo quejar. Tercer protagonista de ese capítulo, ya lo hemos dicho, es el padre de don Pedro, del que hablaremos ahora un poquito más, Camilo Sánchez Cabello, uno de los primeros médicos que tuvimos en Carabanchel. Después está la saga de los Salaberry, como os decía, toda la familia Salaberry y todo lo que ha supuesto para este barrio en sus 5 generaciones aquí. La historia de los Calvo, que los conoceréis, padre e hijo, los dos boxeadores, los dos Manolos, Manuel y Manolo, que es la única vez en la historia que padre e hijo han sido campeones de Europa de boxeo en la misma categoría, en este caso en peso pluma. Y por último cuento, para que para mí es la historia más emotiva, que es la de la portada del libro, que es la historia de la Paca. La Paca era la guardesa del arco de la colonia de la Prensa. Esta mujer vivió ahí durante más de 30 años, desde el año 33 más o menos tenemos documentado que ya algunos de sus hijos nacieron en el arco, hasta el año 70, que fue cuando su hijo mayor, que era futbolista, que jugó en el Puerta Bonita, y jugó luego en el Rayo, en los juveniles del Real Madrid, y acabó en el Langreo, pues ya le puede comprar un piso en el centro de Madrid y la mujer se va allí. Pero durante eso, más de 30 años vivió en el arco. Si tenéis el arco en mente, el arco es un cuchitril. El arco, aunque parece muy bonito desde fuera, son 2 torres, la de la izquierda no está conectada con las partes de arriba, por tanto solo sería la torre, mirándola desde dentro, la torre de la derecha, son 3 plantas de 9 metros cuadrados cada una, la pasarela y 2 plantas más en la torre de la izquierda. Pues ahí llegó a vivir Francisca con su marido Teodomiro, que era albañil, y hasta con 10 hijos, de los cuales 5 le murieron. O sea, a la pobre solo le sobreviven 5 hijos. Ahora mismo lo único que queda vivo es el futbolista, que el pobre pues tiene un poquito de demencia senil y demás, y no vive en Asturias, y ahí se ha quedado en Langreo. Pero que yo me contactó su nieta, que reconstruimos toda la historia. La verdad es que es una historia súper emotiva, pues de ese ejemplo, ¿no? de dignidad anónima, como yo digo, de familias del barrio, que son las que de verdad han hecho el barrio que tenemos hoy, ¿no? Entonces, su historia para mí fue súper bonita. Llegó la última, llegó ya en agosto con el libro escrito, pero cuando vi esta foto y cuando dije, mira, no hay mejor epílogo, y entonces el epílogo del libro es la historia de Paca. Esos son los 4 bloques y, madre mía, Adri. Bueno, otra vez un aplauso ahí. Obviamente entrar con detalle en cada una de estas 17 más una claro, historias. Lo he resumido mucho, entonces. Sí, es difícil, así que hoy hemos elegido 4 de estas historias. Y la primera es un lujo porque tiene que ver precisamente con don Camilo, ¿no? Con el médico. Me ha parecido que tienes bastante en común con el protagonista, porque tú también viniste del sur y también trabajas 24/7, ¿no? Así que cuéntanos, David, primero cómo das con esta historia y qué te quedas tú, ¿no? Con la historia de este médico de preguerra, guerra, posguerra. Pues mira, es curioso porque está aquí el protagonista de que yo conozco a don Pedro, que es César. Mi colega César, que bueno, es muy amigo de hace un montón de años, me contó de que él conocía a un señor de Carabanchel, que era pediatra, tal, que sabía mucho de la historia del barrio, que había escrito muchos documentos y demás. Y entonces pues un día me lo presentó. Y ahora ya creo que le veo yo más que tú, porque con don Pedro quedamos casi todas las semanas para tomar un café ahí detrás en Vista Alegre, y me va contando historia. Y entonces yo le dije a don Pedro, creo que su padre, yo no se lo quise decir, dije, su padre era la excusa para que él también tuviera un poco de protagonismo en el libro, porque a don Pedro le pasa como a don Camilo, como le pasaba a su padre, que el protagonismo no le gusta. De hecho, don Camilo hasta rechazó tener una calle en Carabanchel, decía que no la merecía y que para qué la iba a tener. Y don Pedro, pues como buena persona humilde que es, le pasa un poco igual, ¿no? Entonces, ¿pero qué vas a hablar de mí? Tú habla de mi padre, que mira toda la historia, me dio toda la historia de su padre. Y la verdad es que yo he aprovechado para hablar un poco de los dos, porque creo que los dos se merecen ese homenaje. Don Camilo nació en Córdoba, en Villanueva del Rey, en 1907.
fue un alumno ejemplar, era hijo de un maestro, su padre era maestro, de hecho su padre sí que tiene una calle, tu abuelo sí que tiene una calle en Villanueva del Rey, en Córdoba. La calle central del pueblo además. Y bueno, pues tuvo la suerte de que pudo estudiar, obviamente fue a la Universidad de Sevilla, pero con su sede en Cádiz, a estudiar medicina. Sacó 19 sobresalientes y 12 matrículas de honor, de hecho comprobado por don Pedro, que me acaba de traer la documentación. Y claro, pues fue un alumno brillante y eso le posibilitó trabajar de médico desde el primer día, pero obviamente no lo tuvo fácil, como todos en aquella época, ¿no? El abuelo de don Pedro murió pronto y entonces su padre tuvo que hacer de padre de familia y tuvo que estudiar por la noche y trabajar de maestro de día. Se llegó a sacar como una pequeña carrera rápida para dar clases, ¿no? Y mientras estudiaba medicina tuvo que dar clases para poder conseguir dinero para poder mantener a la familia. O sea que la historia, pues bueno, como toda la que fue en esa época de preguerra. Cuando estalla la guerra, don Camilo ya tenía su plaza en el año 36 en Carabanchel. Lo que pasa es que no pudo venir justamente por eso, porque estalla la guerra civil y entonces decide quedarse en Andalucía. Allí lo pasó mal porque, bueno, primero salvó, pues obviamente es médico y los médicos no miran el carné de afiliación política de nadie, simplemente curan a la gente. Pero en ese momento de conflicto, pues los milicianos, el bando republicano, acusa a don Camilo de haber curado a enemigos, ¿no? Y le condenan a muerte. Lo que pasa es que don Camilo, y ahí su ejemplo, en ese momento como que piden, ¿no? Que si había algún médico, porque la mujer de uno de los generales de los milicianos iba a dar a luz y no había quien la pudiera acompañar en el parto y tal, y don Camilo ayudó en ese parto y entonces le perdonaron y ya no le condenaron a muerte. Luego él seguiría en el bando franquista, estuvo durante muchos años, durante los años que duró la guerra, tuvo la medalla de campaña, la de Cruz Roja al Mérito Militar, y ya en 1939 es cuando ya llega a Carabanchel para convertirse en ese médico, pues de un barrio que estaba totalmente destrozado. Los 3 años de guerra en Carabanchel fueron durísimos. Decían que el 50% de los edificios de todo el pueblo estaban en el suelo, totalmente todo derruido. O sea que imaginad lo difícil que tuvo que ser ejercer de médico sin medios, sin posibilidades, sin prácticamente dinero y sin nada. Pero bueno, ahí estuvo durante muchos años y la verdad es que es una historia fantástica la de don Camilo. Además, una historia en la que decías y destacas en el libro el tema de que atendía a cualquier hora, que no la podemos comparar con medicina actual, ¿no? En ese sentido. Bueno, no sé yo, porque ahora mismo también los médicos con esto de las guardias, pero sí, es verdad que don Camilo me lo contaba, don Pedro, ¿no? Que pues él iba con su rubia, ¿no? Con su coche de un lado a otro, o si no a pie, y atendía a todo el mundo, y lo bueno es que lo hacía bien en la Casa de Socorro, que estaba en el antiguo ayuntamiento, en lo que es la Junta Municipal hoy, bien en la pequeña clínica que él monta en Muñoz Grandes entonces, ahora Marcelino Camacho, más cerquita del Hospital Militar, luego ya se mudaría aquí a donde está ahora mismo la clínica de don Pedro, o bien con las igualas, ¿no? Que era como pues esa atención a cambio de pequeñas cuotas mensuales o incluso gratuita a quien no pudiera pagarla. O sea que era el médico del pueblo y por tanto pues atendía a todo el mundo. No era el único médico del pueblo, había otros que también os sonarán, como si digo doctor Urquiola, a alguno le puede sonar, que hay una calle cerquita del Hospital Militar, pues él era Manuel Urquiola, que era otro médico de esa época. De hecho fue el que sustituyó a tu padre en los 3 años que él no pudo ejercer porque estalló la guerra civil y tenía su plaza pero sin poder ejercer, y fue él quien se quedó. También estuvo Benito San Espinosa o el propio Federico Lejárraga que mencionábamos antes, el sobrino de María, pues eran un poco los médicos de este pueblo posteriores a aquel Leandro Lejárraga, padre de María, que había sido un poco el pionero a finales del siglo XIX. Bueno, aprovechando que está Pedro aquí, quería preguntarte cómo ha sido, porque esto va a ser una constante, ya lo has contado en la introducción, el hecho de que los herederos de los protagonistas, cómo ha sido todo ese proceso de construir esas historias con ellos y con ellas, ¿no? Pues ha sido súper interesante porque, a ver, don Pedro lo tenía todo súper bien estructurado, súper escrito, ha estudiado la vida de su padre mejor que nadie, obviamente, pero sí que con otros personajes del libro, pues como decía antes, con Mari Carmen se cae Solay, con su hija, con María, o con la propia nieta de Paca, ¿no? Yo les he ayudado un poco a darle forma, ¿no? A contextualizar la vida de esas personas, porque al final no entiendes muchas cosas de lo que le ocurre o de por qué tu familia o tu abuelo o tu abuela actuaba así,
hasta que no pones en contexto toda la situación que estaban viviendo, ¿no? Lo mismo ocurre un poco con don Camilo y con don Pedro. Estamos en un momento súper complicadísimo. Por suerte, a partir del año 48, ya con la Dirección General de Regiones Devastadas, el pueblo empieza a renacer, se empieza a invertir otra vez en levantar todas esas casas que habían sido hundidas. Por desgracia no las levantan como casitas bajas, que hubiera sido lo suyo, sino que empiezan a levantar edificios. Pero bueno, fue la única forma en la que se puede intervenir. Y por ejemplo, su padre pues es uno de los participantes, por así decirlo, en la apertura del ambulatorio de General Ricardo en el año 1944, y desde entonces pues ahí sigue ese ambulatorio, ¿no? O sea que esta gente fue pionera de grandes cosas de las que tenemos hoy en Carabanchel, y por eso escribir la historia, pues que te voy a contar, ha sido genial, y poder hilar con ellos, ir tirando de hilos y reconstruyéndola ha sido fantástico. Bueno, pues vamos a conectar con el siguiente capítulo, si te parece. Aquí muy cerquita de aquí hay una plaza que ahora pues la gente de nuestra edad y más jóvenes sobre todo que relacionan con los conciertos, ¿no? Pero si caminamos por la vertiente más cercana al General Ricardo hay dos estatuas de dos toros gigantes que para quien no sepa la historia pues quedan un poquito descontextualizadas, ¿no? Y sobre esta plaza, sobre esa vertiente taurina, tengo una pregunta que es que ¿qué demonios tienen que ver Orson Welles y el Che Guevara con la historia taurina de Carabanchel? Porque algo tienen que ver, ¿no, David? Tienen que ver, y es que Carabanchel y los toros han tenido un vínculo muy grande desde prácticamente desde siempre, ¿no? De hecho, lo comentaba al principio, o sea, la primera plaza de toros de Carabanchel no era esta, era una plaza que se levantó más o menos, por lo que he podido investigar, en 1849, que era una plaza de toros cuadrada, de madera, y que estaba en la calle Monseñor Oscar Romero, que todavía está el solar, porque es el edificio donde está el Colegio Nájera, para quienes sepáis más o menos. El Colegio Nájera hace como una U, y en medio hay como un descampado, justo enfrente de los pisos donde estaba la fosforera, hay un descampado, una pequeña fábrica, una carpintería pequeñita. Pues ese descampado cuadrado era donde se situaba esta plaza de toros original. De hecho, seguro que todos habréis escuchado alguna vez la verbena de la Paloma, que dice aquello de ¿dónde vas con mantón de Manila? Y ella le responde, me voy a la verbena con otro y a los toros de Carabanchel. Pues esos toros eran esos de la calle Monseñor Oscar Romero, porque la verbena es de 1894 y en ese año la chata ni estaba concebida, ni una ni la otra. O sea que... Y después pues eso, de 1900... Claro, llega un momento en que, aunque el pueblo no era tan grande, la plaza de toros cabían 1000 personas en esa. En el pueblo había más o menos unos 2000 habitantes y la plaza se les quedaba pequeña. Porque es verdad que había mucha gente de Madrid que venía a Carabanchel porque eran famosos los toros aquí. También eran famosos nuestros mercados y nuestras fábricas de embutidos, y aprovechaban el viaje para ir a los toros y de paso llevarse buenos embutidos de nuestros mataderos porque eran mucho más baratos que en Madrid, y entonces éramos un poco el centro comercial de los madrileños. Entonces se empieza a quedar pequeña, ven el problema y hablan con Francisco Romero, que Francisco Romero era diputado provincial. Llegó a tener incluso la finca de Vistalegre en un momento después del Marqués de Salamanca y demás, y tenía posibles, y fue el que incitó a que se construyera la plaza de toros de Vistalegre, que se estuvo construyendo entre 1906 y 1908 con un aforo ya para 8000 personas. O sea, imaginad, pasamos de una placita de 1000 a una de 8000, y claro, pues ahí ya fue como todo el boom. Tuvo varias épocas esa plaza, voy ya a lo del Che Guevara, Ava Gardner, Sofía Loren y demás, pero claro, es que hay pasajes interesantes, como que por ejemplo, cuando estalla la guerra civil, esa plaza de toros se convierte en campo de concentración, y fue durante los 3 años un campo de concentración, uno de los más grandes de Madrid, fue esta plaza de toros. Después me contaba don Pedro que claro, cuando acaba la guerra, él que era niño, pues los niños jugaban por ahí y jugaban pues con bombas sin detonar, jugaban con granadas y demás, y alguno, de hecho un amigo tuyo creo que falleció jugando con una de estas bombas, y era el problema por lo que te encontrabas en toda esa zona. También como dato curioso deciros que en 1906, cuando se estaba construyendo, había un chaval en el barrio que trabajó en la construcción de esa plaza de toros, que era Agustín Muñoz Grandes. Agustín Muñoz Grandes, del que luego, si queréis, hablamos más, capitán general franquista, tuvo esta calle hasta hace unos años, está enterrado en el cementerio de San Sebastián. Sabéis que luego fue uno de los impulsores de la División Azul, también porque Franco se lo quería quitar un poco de encima porque tenía mucha influencia dentro del bando franquista y le daba bastante miedo. De hecho, el único que tiene rango de capitán general junto a Franco es Muñoz Grandes.
tuvo ese pasado, obviamente, pero bueno, siendo niño, pues como digo, participó en esa construcción de la plaza y tanto él como su familia, luego hablaremos un poco de parte de su familia, fueron de Carabanchel y tenían una casa grande ahí detrás de la calle Eugenia de Montijo. Y cuando acaba la guerra, que ahora es cuando sí, hay un proceso de reconstrucción, la plaza de toros renace de nuevo, y sería cuando se la quedaría Luis Miguel Dominguín y su padre, Domingo Dominguín, serían los dos quienes se harían cargo de la plaza, y fueron pues los mejores años. Claro, Luis Miguel Dominguín, que estaba liado con Ava Gardner, pues claro, eso facilitó a que viniera Ava Gardner, a que viniera Sofía Loren, a que viniera el propio Che Guevara, le dieron como un permiso para poder visitar España, siendo, bueno, él estaba en la Cuba castrista y sin embargo le permitieron venir aquí en el año 59, después de la Revolución Cubana, del 1 de enero del 59, él pudo venir aquí a Madrid y estuvo en la Plaza de Toros de Carabanchel, y después hay una historia muy buena que es la de Orson Welles, y ya con esa termino esta parte, pero Orson Welles, el director de cine, hemos descubierto después de mucho investigar que él estuvo grabando escenas de su película Campanadas a Medianoche en Carabanchel. Con Don Pedro estuvimos situándonos, no sabíamos si era aquí detrás, al final hemos descubierto que era en Ramón Serrano, en la de detrás, pero bueno, era en esta zona, y ahí en una antigua, que aún existe, tengo por aquí el nombre, en las carrocerías Sotero, no lo tenía yo, ahí, que sigue estando ese local, ahí fue donde se implantó, por así decirlo, esta taberna del jabalí, y grabó Orson Welles, y también aprovechó obviamente esa visita para ir a la Plaza de Toros y ser fotografiado allí junto a Dominguín o junto a su amigo Omar Sharif, que aprovechando que estaba grabando Doctor Cibago, pues también se dio un paseíto por Carabanchel. El por qué graba aquí Orson Welles, por lo que nos han comentado, es muy sencillo, porque los estudios de cine de Madrid eran muy caros y llegó un colega suyo y dijo, no, espérate, que tengo un amigo en Carabanchel que tiene una nave y ahí podemos grabar y te va a salir mucho más barato. Se iba a grabar en Yugoslavia. Se iba a grabar en Yugoslavia y al final acabaron grabándola en Carabanchel. Lo curioso, me cuentan, es que cuando llegaron la nave era más o menos nueva y estaba demasiado bonita como para meter esa taberna mugrienta que fue luego la taberna del jabalí de Campanadas a Medianoche. Entonces dice que Orson Welles, que es que le gustaba bastante el pitraque, se pegaron 3 días de fiesta dentro de la nave para reventarla todo lo que pudieron, para luego ya poder hacer la escena como tenían que hacerla. Y le dio martillos a la gente para que... Y le dio martillos, sí, o sea, muy curiosa la historia de cómo llega Orson Welles y Omar Sharif y demás aquí a Carabanchel. Es curioso, yo creo que una de las cosas que las rutas que hicimos y a través de todas estas historias es descubrir cómo no solo gente del lustre de Orson Welles, Ava Gardner y tal sean vínculo con Carabanchel, sino personas o grandes literatos de la época como pueden ser Valle Inclán y Jacinto Benavente, que van a ser los protagonistas de este siguiente capítulo, ¿no? Que es pasas a mi capítulo estrella. Bueno, no, son muchos. La verdad es que son muchos. El del Teatro de Delicias. Entonces quería que nos contextualizaras primero cómo das con este capítulo, que creo que además es de estos que ha sido difícil hasta llegar de que esto existía, porque este edificio no existe a día de hoy, el Teatro de Delicias. Mira, me había marcado aquí fotos para enseñar y se me han olvidado todas. Bueno, mira, está la Plaza de Toros cuadrada, esa que os comentaba, está aquí en el libro. Y ese Teatro de Delicias, la única foto que tengo, es una pena que no tenga más. Es muy pequeñita. Bueno, sigue hablando si quieres, sí. Que lo voy a buscar. Pues eso, que quería que nos contextualizaras cómo llegas primero a descubrir que esta historia existe como tal, ¿no? Dónde estaba este edificio y cómo acaban la flor y nata de la literatura de la época en Carabanchel, ¿no? Pues yo me acuerdo, probablemente sea uno de esos mensajes de WhatsApp que tú has dicho antes. Fue una noche de estas que estás buscando por buscar en periódicos del siglo XIX. Fue justo leyendo la crónica de los Carabancheles de 1899, donde de pronto veo que hay cierto interés por parte del pueblo de Carabanchel en levantar un teatro. La pena fue que el teatro se inaugura en septiembre, que eso lo he descubierto después, pero ese periódico se deja de hacer en agosto. Y joder, de verdad, mala suerte. Bueno, y este es el Teatro de Delicias. Era una nave, en verdad, era una nave, no tenía más. En la Colonia de la Prensa. En la Colonia de la Prensa, la única foto que encontré está borrada aquí porque era de todo colección. Cuando intenté comprarla ya no estaba y nunca más pude localizarla. Entonces solo tenía la que me bajé, que ponía todo colección, y se lo he borrado para que encima no hacerles publicidad. Pero no he podido localizarla. No, la pone aquí debajo. En ese teatro, de joven, actuó Antonio Antorán. Exactamente, lo pongo en el libro. Antonio Antorán, sus primeras intervenciones fue también torero, participó en varias novilladas
y además estuvo también como actor en el Teatro Delicias de Carabanchel. Pues la historia del teatro, para mí fue de las que yo decía, el efecto wow, que decimos en mi curro, era como wow todo el tiempo, porque según iba leyendo iba diciendo no puede ser, no puede ser. Claro, el Teatro Delicias nace en respuesta del pueblo de Carabanchel a un teatro que ya existía, pero al cual no podían entrar. Era el Teatro de la Flora, o el Teatro de la Flor, que estaba dentro de la Quinta de Miranda. O sea, había un teatro que utilizaban, donde llegó a actuar Eugenia de Montijo, su hermana, Paca Alba, ¿no? La que fue duquesa de Alba, María Francisca de Palafox, llegaron a actuar ahí dentro, pero solo era para los aristócratas que venían a visitar la Quinta de Miranda. Entonces el pueblo, imaginad ya, gente como Alejandro Sánchez, que lo mencioné antes, que era alcalde, fue alcalde, verá guaque ya. Dale. Alejandro Sánchez, que tiene una calle que cruza todo Urgel, desde General Ricardos hasta prácticamente Plaza Elíptica. Pues Alejandro Sánchez fue alcalde y fue también el director de la Fosforera, director durante muchos años de la fábrica de la Fosforera. Francisco Romero, propietario de la Plaza de Toros. El propio Saturnino Tejera, que fue también concejal y tiene una calle también justo ahí frente al campo del Carabanchel. Casimiro Escudero, el marido de Matilde Hernández. Leandro Lejárraga, el padre de María. Ramón Serrano, que era el director de la eléctrica de los Carabancheles. Toda esta gente tenía ya cierto poder económico, tenía inquietudes culturales, y sin embargo no tenían un teatro, y dijeron, pues qué mejor forma de hacer un teatro que hacerlo nosotros. Entonces se juntaron en el Salón de la Langosta, que era un salón de bailes que había en la plaza de Carabanchel, y allí decidieron poner entre todos 30.000 pesetas, la dividieron en 600 acciones, y fueron comprando, y esa misma noche, decía el periódico, se consiguió el dinero para levantar el teatro. Esto era 1898, pues apenas un año después ya estaba el teatro levantado. Yo fui leyendo en el periódico cómo se iba levantando el teatro hasta que ya no pude ver la inauguración porque se dejó de hacer el periódico. Entonces, buscando en otros periódicos, fue donde encontré esa inauguración a finales de agosto de 1899. Fue muy curiosa porque pusieron una fuente que estaba muy de moda en la época, que era una fuente que se había puesto de moda un poco antes en la boda de Isabel II. Y era una fuente de 3 caños. Por una salía agua, por la otra salía vino y por la otra salía leche. O sea, era un poquito para todos. O sea, imaginad, se pegaron 3 días de fiesta allí celebrando con conciertos, con verbenas y demás de la banda y tal, para inaugurar ese teatro. Pero sin duda, lo más potente que he descubierto, unas cosas más potentes que he descubierto para este libro, es lo que ocurre ahí el 10 de septiembre de 1899. Y ahí es donde me he sacado esta fichita que os quería leer. Y nos lo cuenta quien si no, María Lejárraga. María Lejárraga, como sabéis, ella vive hasta 1900 en Carabanchel. Justo ese año se casa con Gregorio Martínez Sierra y ya se iría a vivir al colegio donde trabajaba, que era maestra en la zona de Manuela Malasaña. Pero claro, esto ocurre justo un año antes, el 10 de septiembre de 1899, como decía. Y nos dice María, en una de sus horas caprichosas, don Jacinto Benavente organizó una representación de aficionados en el Teatro de Carabanchel. Se pusieron en escena 2 obras, La Fierecilla Domada, una versión que había hecho Benavente traduciendo a Shakespeare, y un sombrío drama, Cenizas, escrito por un joven llamado Ramón Valle Inclán. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo? Imagina, bombilla, ¿qué es esto? Claro, me pongo a investigar y estamos hablando de septiembre del 99. Un mes antes, Ramón María del Valle Inclán fue cuando tuvo la famosa pelea en el café, no recuerdo el nombre, que estaba en la Puerta del Sol, de la tienda de Apple. Tuvo allí un rifirrafe con otro escritor hablando de quién era mejor, si Góngora o Quevedo. Cosas de las que ya no se debaten, ahora se debaten otras cosas. Bugs Bunny o Mar Montes, ¿no? Pues allí peleando si era mejor Góngora o Quevedo, a Valle Inclán le dan un garrotazo en el brazo y le dejan el brazo inútil. Entonces él, que era actor, decide que en ese momento tiene que dedicarse a ser director, porque si tenía un brazo que no lo podía mover, pues para qué. De hecho, después el brazo, como lo deja que se le gangrene, se lo tienen que amputar y el pobre tiene ahí, vamos. De hecho, tiene mucho que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? María Lejárraga, me la imagino, junto a su novio, que ella lo especifica, que aún era su novio, Gregorio Martínez Sierra, su amigo Jacinto Benavente, le dice, oye, pues mira, en Carabanchel hay un teatro, si queréis vamos allí, probamos tanto tu versión de La Fierecilla Domada como la de este chaval de Cenizas y a ver qué pasa. Y claro, María incluso cuenta en su libro, Gregorio y yo, donde cuenta toda la relación con su marido, que todo el decorado del teatro se hizo en su casa. O sea, su madre y sus hermanas fueron las que prepararon todo el decorado del teatro y se fueron hasta allí. Vinieron algunos periodistas, pero solo pudieron hablar del preestreno de Benavente, aunque obviamente está recogido en el libro de María, que también estudió Valle Inclán,
porque no querían fastidiar el estreno mundial de Valle Inclán, que luego Ceniza fue un desastre y no se comió un colín, esa fue super obra, fue la primera también. Pero claro, porque ese estreno oficial de Valle Inclán fue 3 meses después, el 12 de diciembre de 1899, en el Teatro Eslava, que el Teatro Eslava era el que dirigía el marido de María, la que es la Sala Eslava hoy. Gregorio Martínez Sierra dirigía ese teatro. ¿Y para qué hicieron ese estreno oficial sin contar que habían estado aquí antes y tal? Porque fue por una causa benéfica. Esa causa benéfica, el estreno mundial de Cenizas, fue para sacar pasta para comprarle un brazo al pobre de Ramón. O sea que la historia es súper curiosa, pero sí que es muy bonito ver cómo pues de pronto descubrir que, joder, la primera vez que Valle Inclán hizo algo fue aquí en este teatro de Carabanchel. A mí, de lo que más me gusta de esta historia es precisamente esa parte de unión vecinal, ¿no? En euskera tenemos una palabra que es auzolana, que es algo así como trabajo de barrio, que no sería la traducción directa, y hay otros, creo que hay otros elementos a lo largo del libro donde esto vuelve a ocurrir, ¿no? Y aunque estén fuera del capítulo, no sé si tienes alguno en mente de unión vecinal que te venga a la memoria y que quieras resaltar. Pues, o sea, yo creo que el mejor ejemplo es a mí me sorprendió el teatro, pero bueno, luego hay muchas historias que sí que tienen que ver con esa unión y sobre todo con ese sentimiento de barrio. Pero es verdad que me he quedado con una cosita que quería comentar del teatro y ahora si quieres volvemos a esto, porque veo que me vas a pasar al siguiente capítulo. Sí. Y es que este teatro pues sobrevive a la guerra, claro, no os he contado un poco la historia de lo que pasa en aquella zona. O sea, en 1910, que esto es interesante, porque en 1910 aquel teatro lo estaba dirigiendo Federico Grases. Federico Grases fue el dueño de esos terrenos y entonces en 1910 él decide vender porque se veía incapaz de poder levantar allí lo que él quería, que era un proyecto del nuevo Carabanchel, que era una zona de palacios y demás. Entonces no se veía capaz de levantarlo por varios problemas, y era que nadie quería invertir dinero allí, ni el Carabanchel Bajo ni Carabanchel Alto. Entonces la colonia de la prensa no nace hasta que Federico Grases decide malvender los terrenos. Él malvende, se queda como director del teatro, porque una condición que puso a quienes construyeron el teatro fue que él podía ser director de ese teatro. Y esto es muy curioso, ¿no? Porque él malvende los terrenos a la colonia, a los periodistas, a una cooperativa de periodistas. Digo malvende porque lo hace en 1910 y los periodistas, que eran muy inteligentes, lo somos algunos, lo sois más otros que yo, sabían que si compraban esos terrenos les iba a ir muy bien. ¿Por qué? Porque en 1911 se aprueba una ley, que era la ley de viviendas baratas, y entonces ellos estaban, sabiendo que eso se estaba debatiendo en el Congreso, compran a muy bajo precio esos terrenos al pobre Federico Grases, que había invertido ahí para tenerlos, y lo que hacen es construir la colonia de la prensa en base a esa ley, una ley que les permitía tener créditos baratos, que le permitía tener materiales y que le permitía tener muchas facilidades para poder construir los palacios que tienen actualmente. Entonces lo quería remarcar, porque ¿qué pasa con ese teatro después? Hay una gran última actuación, que es en el año 1929, que es el Niño Marchena, que es el cantador flamenco, Pepe Marchena luego, y fue la última gran actuación que hubo en ese teatro, creo que un lugar emblemático. Y nada, quería mencionar eso, sí. Que después los periodistas, muy listos ellos, que hicieron también, le regalaron un chalet a Alfonso XIII y otro chalet al presidente Canalejas. Entonces, claro, si ya sabían, ellos sabían a quién tienen que regalar los chalets para poder levantar la colonia, y eso permitió que la corona y tal invirtieran en poner el tranvía, invirtieran en poner el alcantarillado, invirtieran en poner todo lo que el pobre Federico Grases, lo único que consiguió fue levantar un teatro y ser director, no pudo conseguir. Somos de lo que no hay, los periodistas. Total. Bueno, al principio, cuando he presentado a David, he dicho que a David, en la vida de David caben muchos Davides. Hay un David que, más allá de todo esto, es David músico. Sí, bueno. Y de hecho hay un capítulo en este libro que no podía faltar, ¿no? Que es el que vincula precisamente con la historia de la banda municipal de Carabanchel. Y como este último bloque, me gustaría que nos contaras, primero, bueno, ¿qué te ha emocionado más de investigar esta parte? Uf, es otro de mis capítulos favoritos, ya he dicho unos cuantos, ¿no? Bueno, la historia de la banda surge también por casualidad absoluta, leyendo un libro de 1891 de un maestro que se llamaba Ildefonso González, maestro de Carabanchel Bajo, Crónicas de Carabanchel Bajo se llama el libro, y él ahí escribía una frase que decía, bueno, me la he puesto por aquí literal, en el pueblo
lo mejor es que hay una banda de música que presta su servicio amenizando las funciones del mismo o anunciando la inauguración de alguna tienda. Y luego remataba, lo peor es que no tiene casino. O sea que al hombre lo de no tener casino le dolió bastante a este maestro. Pero yo ahí tirando de ese hilo dije, joder, yo que soy músico, toco clarinete, mal toco el clarinete, dije, ¿cómo que hubo una banda en Carabanchel? Era lógico, es verdad que en ese momento en todos los pueblos así solía haber banda de música. Es verdad que no descubro. O sea, hubo pinceladas, pues que inauguraban algún comercio, como este hombre decía, que tocaban desde 1908 alguna vez en la Plaza de Toros, tal, pero no había una banda real, oficial. Esa se construye o se forma en 1912, en el mes de abril. Ahí llega el alcalde de entonces y decide que tiene que haber una banda y postula unas bases. Se presentan varios músicos y gana la plaza Mariano Gómez Camarero, que era un chaval de Toledo. Tengo aquí su foto que le he restaurado para el libro, la verdad es que sale bastante apañado. Y claro, Mariano se convierte en el emblema de la banda de Carabanchel hasta el punto de que en 1915 conseguirían ganar un concurso de bandas en el Parque del Retiro, que quiero agradecer a ABC que me ha regalado esta foto, que es la original, porque costaba una pasta y como era para el libro, bueno, les tengo que regalar un par de libros, pero bueno, no me importa, se los voy a regalar. Me dieron esta foto. La banda de Carabanchel estaba formada por obreros, estaba formada por maestros, por la gente del pueblo, que pues igual que pasa en mi pueblo, yo no soy de Carabanchel, ya lo he dicho antes, soy de Yecla, de Murcia, yo soy músico de la banda allí, pues esto a la gente que está cortando tablones en las fábricas hasta ahora ya un poco menos, porque por suerte ya los horarios se están ajustando, pero a lo mejor hasta las 8 de la tarde, y luego se iban a las 10 a ensayar hasta las 12 de la noche, 3 días a la semana. Entonces, para mí, descubrí que en Carabanchel también existió eso, pues me hizo especial ilusión, y ver que era una banda pues de gente del pueblo, de gente obrera, sin estudios, y que decide, ¿no?, montar esta banda y tocar en ella. Hasta el punto de que ganarían este famoso concurso, donde la foto, en el Parque del Retiro en 1915, frente a otras bandas que eran mucho más conocidas y más antiguas, como la de Villarejo de Salvanés, que es la banda de música más antigua de la Comunidad de Madrid, más incluso que la banda municipal, que es de 1909, la banda de San Martín de Valdeiglesias, o sea, hubo varias, la de Leganés, y la banda de Carabanchel fue allí con su director, don Mariano, y consiguieron ganar el premio. Se montó un fiestón en el pueblo increíble. Mariano cogió mucha fama y claro, hasta el punto de que en 1925 se postula a ser director de la banda municipal de Córdoba y gana esa plaza. Entonces él se va a Córdoba, deja su banda del alma de Carabanchel, se va a Córdoba y no lo hace solo, lo que decía antes, se va junto a una mujer que os sonarán los apellidos porque era Trinidad Muñoz Grandes, era la hermana de Agustín Muñoz Grandes, fue la mujer de Mariano, y se fueron también junto a su hijo Mariano, que había nacido en 1919, Mariano Gómez Muñoz, se fueron para allá a Córdoba. Hay una anécdota muy graciosa del director, una vez estaba en Córdoba, y es que cuando se proclama la Segunda República, hay una crónica del Diario de Córdoba, donde dice: la proclamación de la Segunda República en Córdoba se ha producido sin ningún tipo de altercado, a excepción de el pobre director de la banda, que al mantearlo se ha caído y se ha roto una pierna. Claro, pues eso, que es una anécdota divertida, fue un marrón para el pobre Mariano, porque esa incapacidad que le dio, porque ya no se recuperó bien de la pierna, no le permitió postularse a dirigir la banda municipal de Madrid, que era su sueño, y tuvo ya que quedarse en la banda de Córdoba. Luego el problema es que cuando ya estalla la guerra civil, además el pobre en la guerra pues lo hieren gravemente, acaba tetrapléjico y acaba muriendo en los años 40, o sea, muere en los años 40, y su viuda es la que volvería a Carabanchel, Trinidad, con su hijo pequeño, con Mariano, vendrían aquí a vivir ya hasta su muerte, que muere en el 74 y está enterrada junto a Agustín. No se ve muy bien, yo cada vez que hago la ruta guiada limpio un poco su nombre porque está detrás, escondida, está la de Agustín muy grande y tal, y detrás, justo pequeñito, Trinidad, y me gusta contar esta historia. Hay dos anécdotas más que quiero que nos cuentes. Hay una imagen que es la de músicos marchando en la Puerta del Sol tocando la Internacional. Esa es potente. Pues la historia, claro, cuando Mariano se va, la banda pega un bajón. Porque bueno, ahí entran un par de directores, el director Linares, tal, pero la banda no acaba de funcionar. Y entonces cogería la banda ya en el año 33 Vitorino Echevarría, que era un músico palentino, de Palencia. Y bueno, pues este hombre consigue de nuevo realzar a la banda de Carabanchel y volverla a poner en el lugar que había tenido en la época de Mariano, pero en el 36 estalla la guerra civil.
Y entonces yo imagino, claro, eran todos obreros, imagino que tendrían pues sentimientos cercanos al republicano, ¿no? A los milicianos, y entonces, no sé, yo esto me lo he imaginado, y no recuerdo si lo llegué a contar así en el libro, pero yo es como yo lo imagino, ¿no? Los músicos se juntaron con el director y dijeron, hostia, ¿qué hacemos? Que empieza la guerra civil, somos músicos, pero algo tenemos que hacer, ¿no? Y entonces deciden convertirse, o al menos ir a Cuatro Vientos, perdón, a la zona de campamento, que era donde estaba apostado el bando republicano en Madrid, a ofrecerse como la banda de música del bando republicano aquí. De hecho hay un Víctor Flores, que sí que lo menciono en el libro, es un argentino que vino con las brigadas internacionales y que estaba combatiendo en el bando republicano, que él cuenta en un libro suyo, de ahí saqué como la primera parte la saco de un sitio y la segunda de otro. De ahí saqué cómo este hombre ve venir a la banda de Carabanchel desfilando y claro, todos se quedan pues anonadados, decir, ostras, ¿esto qué es? Y claro, entra el director primero, entra Vitorino Echevarría y dice, nosotros somos músicos, queremos ser la banda que abra los desfiles del bando republicano con vosotros, pero también creemos que necesitamos llevar fusil, entonces vamos a ser músicos con fusil. Y así fueron, desfilando durante, de hecho que dicen que les dieron un pabellón, estuvieron allí ensayando en campamento, tocaron el toque de Diana diariamente, y uno de los desfiles más famosos fue ese, en el año 36, subiendo toda la Castellana hacia la Puerta del Sol, tocando la Internacional, que era lo que tenían que tocar en ese momento, y bueno, pues ahí estaba la banda de Carabanchel. Y de hecho, hay un director de esta banda que termina siendo... Claro, es este, Vitorino. Premio claro. Nacional de Música. Claro, y esta es una historia que no se conoce tampoco. No, o sea, es la historia de Vitorino. Vitorino Echevarría, imaginad que él se había vinculado obviamente al Partido Republicano, al bando republicano en la guerra. Omar Montes, lo que hemos dicho antes. No están hablando de Góngora. Bueno, lo que os decía, Vitorino Echevarría, claro, él cuando acaba la guerra acaba en la cárcel. Era lógico, al final habían perdido la guerra, se había sindicado, había elegido un bando, acaba en la cárcel, pero como yo pongo en el libro, por suerte esa vez la música no perdió, ¿no? Y aunque pasan unos años hay un poco desaparecido, pues acabaría, como tú dices, convirtiéndose en Premio Nacional de Música, siendo subdirector de la Banda Municipal de Madrid y finalmente ya al final de su vida siendo director de la Banda Municipal, o sea que al menos ahí Vitorino pudo reconciliarse con la música. Os voy a enseñar su foto, hombre, que la tengo por aquí al hombre, y consiguió pues acabar. De hecho hay un lienzo suyo, que es la foto que tengo de él, que es este lienzo de aquí, de Rafael de Infantes, que bueno, pues ya cuando era director de la Banda Municipal de Madrid, siendo ya más mayor, pero bueno, al menos se pudo reconciliar la música y esa vez pues no perdió, así que con eso nos quedamos. Bueno, pues nada, un aplauso a David de nuevo. Hemos ido bastante bien. Si hay preguntas, que he hablado mucho, lo que queráis, pues es el momento también de que lo que os pueda contar, si tenéis dudas, pues os lo resolveré. Y si no, pues nada. Saber, perdona, dónde estaba, si sabes más o menos dónde estaba situado el teatro que comentabas de la Colonia La Preslateral. No lo he dicho. Soy vecina de la Colonia La Preslateral. Pues estaba justo en la calle Dátil. Imaginad que Avenida de los Poblados era un caminito de tierra. Entonces en ese paseo aproximadamente que hay ahora, que es el paseo ese que hay como un paseo con árboles y tal, entre la calle Dátil y Avenida de los Poblados, pues ahí, más o menos era en esa zona donde estaba este teatro. La única localización aérea que tenemos es un plano de 1910 o así creo que es, donde sale aéreamente se ve, y luego primero se ve en el plano de Facundo Cañada, que es de 1900, ahí viene situado, pero es un plano cartográfico, ahí sí que lo tenemos localizado. Y luego aéreo, sabemos que es esta nave porque sí que se percibía, pero es justo en esa parte entre la calle Dátil y Avenida de los Poblados actual. Ahí está. Entonces era calle Nueva, como dice don Pedro, obviamente. Esa era la calle Nueva en ese momento. Eso como Huertas. Claro, yo creo que lo que no comenté, claro, el teatro, su última actuación fue la de Marchena en el 29, en la Guerra Civil probablemente desaparece. Y ya... De hecho, uno de los residentes en la colonia, Enrique el pintor, que vive en la plaza de García Plaza, en la Casa Verde, su padre, que había construido el edificio de enfrente, que fue donde él nació y demás, sí que fue a ese concierto de Pepe Marchena en el 29. Pero ya después de ahí ya dice que ya no conocen más, y yo calculo que pues prácticamente, pues me imagino que en la guerra el teatro desapareció. Ya no he encontrado ninguna referencia después.
cuando desapareció. No, pero yo calculo que tuvo que ser con la guerra, que se fue todo, por desgracia, todo el pueblo abajo y también se iría el teatro. Y otra pequeña cosa, antes has comentado de que había alguien, no sé ahora mismo cómo hilarlo, de que se quejaban de que en Carabanchel, que no, la pena que no había... un casino. Casino. Yo tengo entendido o tengo leído que lo que es el Palacio Viejo, anterior de que lo comprara María Cristina, era un casino. Sí, probablemente. Pasa que esta crónica es de 1891 y ahí ya la finca era del Marqués de Salamanca y estaba a punto de venderla. O sea que a lo mejor aquel cerraría. El Salón de la Langosta, que era también previo, era un salón de baile y tal. Pero sí, yo creo que este me lo comentaba como comentario jocoso en su crónica, pero puede ser que hubiera alguna cosilla, obviamente. Oye, en la guía de teléfonos de 1935, antes de la guerra, tiempo de la República, figura en la calle de Eugenia de Montijo, entre la calle Real de Pincho, ¿Sí? aparecen los números de la gente de Antonio Antorán, en fin, todas las tiendas, y al final pone, y en la calle existe el casino, pero no pone el número. No pone el número. Pone el número de teléfono. Pero no el número Sí, de casino calle. siempre ha habido, pero a lo mejor puntualmente en ese momento, de 1891, no había ninguno habilitado y de eso se queja este hombre. En 1935 Pero, había un casino, Sí, pero sí. no pone el número de la calle, solamente pone casino de Carabanchel, teléfono 320 y tantos. Ajá. Eran 3 números de teléfono. Claro. Bueno, don Pedro, ¿qué tal? ¿Algo que aportar? Aquí andamos, escuchándote. Mejor memoria que yo tienes, desde luego. Sí. Bueno, ya las neuronas patinan. Bueno, don Pedro, que sepáis, sigue ejerciendo la pediatría. Yo que ya a los 88 años no perdona. Ya ves, 88 ya, si es que madre mía, yo creo que eran 87, has cumplido uno ahora. Cumplido, sí. Ah, vale, que vas de cara al 88. Estoy en los 88. 87, Ah, vale. Viendo los 88. Joder. Y él sigue, de hecho ayer no pudo venir a la presentación oficial primera porque estaba trabajando y yo, don Pedro, ¿cómo trabaja este hombre? Sí, señor. Pues no sé si tenéis más dudas. Una pregunta que Dale. a lo mejor es tonta. Me ha llamado la atención una cosa tonta. Es eso que has comentado de que cuando se inauguraba un comercio, la banda de música, que a lo mejor es una tontería, pero ¿cómo era la vida en el Carabanchel entonces para que la banda de música... Pues primero había pocos comercios, entonces claro, cada vez que se inauguraba uno era como algo, una noticia importante. Y la banda pues es que estaba un poco al servicio del pueblo y al final eran todos vecinos y amigos. Entonces, pues los de hostia, que mi primo abre una tienda, pues venga, vámonos todos allí, le tocamos 4 pasodobles y nos tomamos 2 vinos. Pues era como funcionaba y sigue funcionando en pueblos de Valencia pequeños, obviamente ya en los de más de 10, 15 habitantes no, pero en los pueblos pequeñitos la banda sigue siendo el nexo social, ¿no? de las poblaciones. Y aquí esta banda no solo tocaba las verbenas, las protagonizaba la banda. O sea, no venía ninguna orquesta como ahora ni nada. O sea, era la banda de música, subían allí los del pueblo, tocaban pasodobles. De hecho, María Lejarra y Gregorio Martínez Sierra se conocen en una verbena tocando la banda de Carabanchel en la plaza de San Sebastián, en 1896 creo que es más o menos. Entonces, al final pues era eso, era quien amenizaba todo lo que pasaba porque no había otra cosa. O sea, era lo único que había culturalmente hablando, era la banda. Y entonces era la que actuaba en todo, tocaban los toros. En las fiestas del Santa Rita, que eran súper conocidas y abiertas al pueblo, siempre actuaba la banda de Carabanchel. O sea, que era como protagonista oficial de todo lo que culturalmente hablando pasaba en el pueblo. Yo que tengo escrito en la calle, historia de mi calle. Eso es. Desde que esto eran trigales, las vueltas del señor Barrón, las cuadras del señor Aguilera, y todo esto. Entonces, esto, cuando se hizo la carretera, que fue para que llevaran los heridos desde el tranvía hasta el hospital, empezaron a crearse algunos chalés, algunas casitas, y empezaron a construirse algunos comercios. Yo tengo todo lo que he encontrado y desde el año 35 he sacado muchos. Luego ya la guerra lo echó todo abajo y ya después se hizo todo alto. Eso es. Pues de todos los edificios, de todos los comercios que había en el año 60, los únicos que siguen abiertos es la Mercería La Verdad y mi clínica. Los dos únicos. Dicho queda. Todo Eso es para han otro cambiado. Sí, sí. Sí, sí.
estaba entonces lo que era la fuente, estaba el rincón de Medí, Exactamente. luego estaba la carpintería de Blázquez, luego estaba la hermana de la Fornarina, de la cantante, luego estaba la de Bello, y luego el señor Plaza, que era el comisario de policía. Y luego ya eso era todo campo, lleno de bombas y todo, era donde ponían los circos de verano. El Circo España, el circo, donde conocimos a Pinito del Oro. O sea, años 47, 48, 50. Ya ves. Ayer. Ayer, antes de ayer casi. Pero dime. No han mencionado nada, pero yo tengo la duda de dónde nació Eugenio Montijo, porque yo he leído que nació en Granada. Sí, pasa que, bueno, la madre, María Manuela, tenía en casa en Madrid. Sí, Tenía en casa. Bueno, Don Pedro. Granada, hubo un terremoto en Granada el día del parto, la sacaron fuera del pueblo y debajo de una encina ahí parió La María Manuela de Kirkpatrick. No me digas que estabas también ahí para verlo, Pedro. Fue que asistió Pero sí, justamente ese día fue cuando se compraron casa en Madrid. De hecho, ellas venían aquí a veranear, ellas no vivían aquí. Es verdad que una vez que muere su hermana mayor, la duquesa de Alba, la madre, también viuda ya de Cipriano, pues sí que ya pasa más temporadas largas en la finca. Pero ellos vivían en Madrid, de hecho, hay gente como por ejemplo Jaime de Girona, que es otro de los aristócratas que tendría casa muy cerquita de la Quinta de Miranda, en lo que es el principio de Monseñor Oscar Romero con Fátima, perdón. Él viene porque le alquila una casa a María Manuela de Kirkpatrick en Madrid y esta fue la que le dijo, coño, pues bájate a Carabanchel que te puedes comprar ahí y montarte una finca. Era Ricardo, se llamaba calle de Girona. Sí, exactamente. Desde el cruce este hasta la avenida de Pues Salamanca, era por este hombre. La avenida del Marqués de Salamanca. Exacto. Que fue luego la calle Real de Pinto. Tal cual. Pues ahí Sí, sí. Que las calles cambian de nombre cada 2 por 3. Ahora la gente se rompe las vestiduras porque cambian calles, pero han cambiado toda la vida. O sea, Monseñor Oscar Romero, yo tengo como 7, 8 nombres de esa calle en 100 años. Cinco Rosa, Magdalena, José Antonio, Pablo Iglesias, ha tenido un poco de todo. ¿Alguna duda más? Que pregunten. Pues habrá que ir a tomar una cerveza, ¿no, Oscar? Bueno, Muchas gracias.